Hola mis hermanos, les saludo de aquí de Utah, soy Vicky y pertenezco a este ministerio tan lindo. Los invito a que compartan este video, a que te suscribas y le des un me gusta. Estaría muy bien para el ministerio y le ayudaría bastante. Para mí Dios lo es todo, para mí Dios es misericordia, es amor cada día de mi vida. Y recuerden muy bien, Jesús restaura. Nos vemos. Adiós. Buen día, hermano, ¿cómo están? Feliz sábado. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Estamos listos para compartir la palabra del Señor. Como cada sábado lo hacemos, tengo un mensaje de parte del Señor para ustedes. Un mensaje que me ha servido en mi vida espiritual, en mi caminar con el Señor, y quiero compartirlo con ustedes. Les voy a pedir si por favor pueden inclinar el rostro allí donde se encuentran. Nuestro buen Dios y Padre nuestro que estás en los cielos y que también has prometido acompañarnos cada vez que abramos tu palabra, que invoquemos tu nombre, queremos rogarte en esta mañana, Señor, la presencia tuya a través de tu Espíritu Santo. Danos un espíritu de revelación que al abrir y leer tu palabra podamos entenderla, podamos atesorarla y podamos vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, Señor, alcanza con tu bendición a nuestros queridos hermanos, amigos, familia que están viendo este video o que lo van a ver. Te rogamos que tú puedas llegar con tu bendición a cada hogar representado. Desde ya te agradecemos, Señor, porque sabemos que tú cumples tus promesas, que tú cumples tu palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes en esta mañana una historia de mi vida y de la vida de mi familia, por supuesto. Allá por el año 2000, fue el año en que nosotros vinimos a este país, Estados Unidos, desde Argentina. Y quiero contarles que al principio no nos fue fácil para nada. Realmente en algún momento nos preguntábamos si realmente había sido una idea acertada, una decisión acertada venir a este país. Uno viene de nuestros países y a veces pensamos que la vida va a ser fácil aquí, pero no tenemos en cuenta que nuestra cultura, nuestro idioma, todo es diferente. Así que cuando nosotros llegamos aquí, por supuesto vinimos a trabajar, así que buscamos trabajo con mi esposa y lo que conseguimos fue en un hotel Marriott, de esas cadenas de hoteles que hay aquí en los Estados Unidos, y entonces comenzamos a trabajar allí en lo que era la limpieza. Eso creo que hacen la mayoría de los hispanos que llegan a este país, ¿no es cierto? Trabajamos en lo que viene, en limpieza, en construcción, en lo que se puede. Y nosotros entramos a trabajar en este hotel. Creo que entré yo primero, después entró Laura. Laura hacía de housekeeping, que es la persona que hace las camas, arregla los cuartos una vez que los customers allí, bueno, no me acuerdo cómo se dice en español, dejan el hotel, entonces ya la housekeeping tienen que ir y arreglar la cama y limpiar y lo demás. Yo hacía algo, no era exactamente eso, pero hacía un trabajo también que era acomodar la sábana y las toallas y los jabones y todo lo que usaban la housekeeping para reemplazar dentro de los cuartos. Entonces yo reponía eso en cuartos que había en los pisos, en diferentes pisos. No era fácil, no ganábamos mucho. La verdad que el comienzo fue bien duro a tal punto que Laura entró en una depresión. Y fue una situación bien difícil, no solamente para ella, sino para toda la familia, para mis hijos. Nuestros hijos eran pequeños, habíamos venido con 3 de ellos al principio, la nena, la más chica de las mujeres y los 2 varoncitos. Andrea se había quedado en Argentina a terminar su secundario, su high school. Entonces, bueno, Laura entró en esa depresión que tuvimos que andar con médicos y psicólogos y demás. Yo por otro lado comencé, aparte de tener ese trabajo en el hotel, comencé a trabajar con una compañía que hacía préstamos para comprar casas. Justo un señor que tenía una oficina, un señor argentino, él me dio ese trabajo, así que yo estaba en contacto con hispanos
tanto en el hotel, que eran compañeros de trabajo, como fuera del hotel. Así que comencé a hacer ese trabajo de conseguir interesados que quisieran comprar casa. Le llenaba allí la solicitud o a que le dicen aplicación, la llenaba a mano, a pulso, con lapicera. Y entonces una vez que tenía toda la información y la documentación, yo iba a la oficina donde allí procesaban todo. Todo iba bien, parecía que estábamos saliendo a flote, cuando de repente nuevamente otra prueba. Había un señor americano que era un real estate, un agente de bienes raíces, que yo no sé qué problema tenía con el dueño de la oficina, pero lo cierto es que él denunció que yo estaba mostrando casas sin licencia. Mi trabajo no era mostrar casas, mi trabajo era hacerles el préstamo para que pudieran comprar la casa. En algunos momentos, cuando se trataba de personas conocidas, algunos eran de Argentina, y me decían, por favor, acompañarnos con el realtor para que podamos ver la casa, yo los acompañaba, pero yo no mostraba casa. El que en realidad mostraba casa era un señor de nombre Dennis, que era un americano, que trabajaba para la oficina. Pero bueno, este señor fue y nos denunció que yo estaba haciendo eso, así que me tuve que salir de esa compañía. Me salí de esa compañía y me fui a trabajar a otra compañía americana. Hasta allí me siguió este señor. Conocí al dueño de esa oficina y fue a hablar con él y le dijo que yo era una persona ilegal, que yo no tenía papeles, que cómo él me había empleado para que yo hiciera ese trabajo. Así que el hombre de la oficina me llama y me pregunta mi situación legal y yo le dije, bueno, sí, es verdad, yo tengo una visa y es una visa religiosa, que no me permitía trabajar más que en la iglesia, ayudar en la iglesia. La iglesia no podía pagarme un sueldo, nosotros colaborábamos, de hecho habíamos venido con la familia por un pedido que hizo la iglesia, ¿no es cierto? Entonces este señor terminó también despidiéndome. Para mí, como yo le decía a Laura, era el mejor trabajo de mi vida. Me habían metido en una oficina, me dieron una computadora, me enseñaron todo el proceso del préstamo. No lo había hecho el otro señor hispano, pero esta gente americana que tenían dos oficinas, una para atención al hispano y otra para atención a los americanos. Y en esa oficina estaba con otras personas que hablaban español, ¿no es cierto? Ese era mi lenguaje, mi forma de comunicarme. Así que terminaron despidiéndome de ese lugar también. Y no terminó ahí este señor, sino que la persona que me había recomendado a esa oficina era una real estate, también una señora que conocimos, ella es de Portugal. Hablaba español, hablaba portugués, hablaba inglés. Entonces, el hombre este americano, que era un real estate, trabajaba en la misma oficina de ella. Entonces, ella fue a hablar con él, le dijo, ¿por qué tú estás persiguiendo a Víctor si él no te ha hecho nada? Está con su familia aquí, está queriendo progresar, salir adelante. ¿Por qué tú lo estás persiguiendo si no te ha hecho nada? Este americano le contestó, porque él es ilegal y nos está robando el trabajo. Y le dijo, tú tienes la obligación como ciudadana americana de denunciarlo. Y si tú no lo haces, yo lo voy a denunciar a migración para que lo saquen de aquí. Así que esta señora, que era amiga nuestra, de nuestra familia, fue a nuestro hogar y nos dijo, mira, esta persona te va a denunciar a migración, tienes que moverte de aquí. Así que entramos en una desesperación, hermanos. Porque bueno, nosotros pensábamos, si viene la migración nos va a arrestar, nos van a deportar a nuestro país. ¿Qué hacemos? Nos reunimos como familia con mi esposa y nuestras hijas y nuestros hijos y tomamos una decisión. Dijimos, en el nombre del Señor nos vamos a quedar en este lugar. Si viene la migración y nos arresta, será por voluntad de Él. Será que tenemos que volvernos a nuestro país. Así que decidimos quedarnos allí, a pesar de que yo había perdido trabajo, ya no tenía trabajo. Y nos quedamos firmes. Esto había sido acá en Utah, en el estado de Utah, acá vivíamos nosotros. Y por la gracia de Dios, la migración no fue. No fue, dejé el trabajo, yo no sé por qué este señor, yo digo, el diablo lo puso allí. Porque estaba ensañado con nosotros y nosotros ni lo conocíamos prácticamente. Yo lo había visto un par de veces. Pero lo que yo quiero contarles es que las promesas del Señor se cumplen. Dios fue el único que pudo sostenernos en ese momento de desesperación. A pesar de mis dudas, porque yo
dudé, me desanimé, pero Él se mantuvo firme en su promesa que había hecho de cuidarnos. Así que eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes, hermanos. Quiero hablar de la fidelidad de Dios, de que cuando el Señor cumple algo, el Señor cumple y te protege como Él dijo. Pero tú tienes que confiar en Él. Quiero compartir con ustedes algo que el Señor dice allí en el libro de Mateos, en el capítulo 7, el verso 24 al 27. Dice el Señor allí: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo le digo es como una persona precavida, sabia, que construyó su casa sobre la piedra firme. Vino la lluvia, el agua de los ríos subieron mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme, sobre la roca inamovible que es nuestro Señor Jesús. Pero dice: pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo le digo es como una persona tonta, necia, que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza sobre aquella casa y la casa cayó y quedó totalmente destruida. Entonces la palabra de Dios dice aquí que si nosotros escuchamos su palabra y hacemos caso a lo que nos dice, vamos a tener la bendición y la protección que Él ha prometido. En cambio, los que escuchan la palabra o los que no quieren escucharla, su vida va a estar a la deriva. Dice que van a venir las pruebas, los vientos que van a soplar y que su casa, su vida, todo lo que han construido va a ser destruido. La única manera de permanecer firme es si nosotros obedecemos a la palabra de Dios y nos agarramos de su mano y confiamos en sus promesas. Es la única manera en la que tú te vas a mantener firme cuando vengan los problemas de la vida, es si tú estás agarrado de la mano del Señor. Si lo buscas, Dios te protegerá. ¿Cuándo? En tiempos de duelo. Cuando tú hayas perdido un ser querido y tú estás, como a mí me pasó cuando falleció mi papá, que estaba destruido, que estaba desanimado, que estaba por el suelo, el único que pudo levantarme fue el Señor. En tiempo de enfermedad, cuando tú estás pasando por una enfermedad, cuando te dan ese diagnóstico que te dicen: usted tiene esta enfermedad que va posiblemente a morir pronto. Y tú entras en un pozo de depresión. El único que puede levantarte de allí es el Señor Jesús. En un proceso de divorcio, cuando tú estás atravesando por un proceso de divorcio, un proceso de separación que no es bueno para nadie, es algo doloroso porque sufre no solamente el matrimonio, sino también los hijos y la familia. El único que puede sostenerte en ese momento es el Señor Jesús. En tiempos de soledad y depresión, cuando tú te sientes solo, cuando te sientes abandonado o abandonada, el único que puede estar contigo en ese momento es el Señor Jesús y te puede dar fuerza y te puede levantar. Él lo ha prometido y Él lo cumple, hermano. Nosotros pasamos por ese proceso, caímos en ese valle de depresión, en ese lugar donde creíamos que nuestra fe iba a morir por completo. Pero el Señor nos levantó, nos sacó y nos mostró su amor y su misericordia. Cuando tú no encuentras respuesta a los problemas por los que estás atravesando. Me ha tocado hablar con personas que dicen: yo no entiendo por qué me está pasando esto. Y a veces no lo entendemos. Pero en ese momento, cuando tú estás deprimido, cuando estás angustiado, el Señor puede darte la respuesta. ¿Por qué estás atravesando esa situación? Él te puede dar esperanza, Él te puede dar consuelo y Él con seguridad que te va a levantar. Tal vez no puedas predecir las tormentas que van a llegar a tu vida, ni tampoco puedas impedirlas porque las tormentas llegan, los problemas llegan. Pero una cosa sí tú puedes hacer, es estar preparado. No existe una vida sin tormentas. Aquel que dice que no tiene problema o que nunca ha tenido problema te está mintiendo.
Porque todos pasamos por diferentes problemas. Todos tendremos que pasar. Tal vez tú lo estés pasando en este momento y este mensaje sea para ti. Este mensaje de esperanza, de consuelo, tal vez sea para ti en esta mañana. Tal vez el Señor lo trajo a mi mente y a mi corazón porque quería que yo lo comparta contigo para que tú te agarres de su mano. Es el único que te puede ayudar en este momento. La pregunta que te hago es, ¿estás preparado para esto? Mira lo que dice este versículo de Proverbios 10:25. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos. Los perversos son los desobedientes, los orgullosos, los que no quieren hacerle caso al Señor. Dice, arrasarán con esas personas. Pero los justos, aquellos obedientes, aquellos humildes que se agarran de la mano del Señor, tendrán en Él un cimiento firme y eterno, dice Proverbios 10:25. Mira qué promesa para tu vida y para la mía. Hoy es día de buscar al Señor. En el momento cuando tú ya estás atravesando, que estás en medio de la tempestad, tú entras en una confusión que tal vez no podrás buscar al Señor en ese momento. Es hoy cuando tú tienes que comenzar a agarrarte de la mano del Señor, a hablar con el Señor, a hacerte amigo del Señor, a aprender de Él. Y tú tienes que saber que Él es tu único protector en ese momento. Torre fuerte, dice allí Proverbio 18:10. Torre fuerte es el nombre del Señor y Él correrá, y el justo, correrá a Él y será levantado. Mira qué promesa. Dice que el Señor es una torre fuerte donde el justo, el obediente puede correr y el Señor lo va a levantar. Esa es la promesa que el Señor te está dando en esta mañana, que Él te va a levantar, te va a sacar de esa situación en la que estás atravesando si tú confías en Él. Otro versículo que tengo que está en Salmo 18:2 dice así: Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio es Él. Esto decía el salmista también había pasado por muchos problemas y se encontró varias veces en ese pozo de desánimo y de desilusión y de amargura, y él confió en el Señor y el Señor lo sacó, y por eso escribió allí que el Señor es el único que puede levantarte a ti y a mí cuando estés en una situación así. Fortaleza mía, dice el salmista. En nombre de Jehová nos habla de su carácter. Su carácter, dice la palabra de Dios, que Él es amor, Él tiene amor, que Él es amor para ti y para mí. Habla también de su fiabilidad. Tú puedes confiar en Él con los ojos cerrados, que nunca falla. Habla también de fidelidad. Él es fiel y nunca te va a fallar. Puede fallarte el ser humano, aún tus padres pueden fallarte, tus hermanos, tus amigos, pero el Señor no te va a fallar, y eso te lo digo por experiencia, mi amigo, mi hermano. Una persona sin Dios se convierte en su propio Dios. ¡Qué idea tan descabellada esta! ¡Qué idea tan descabellada! Pero si tú no crees en Dios cuando vengan los problemas, tú querrás solucionarlos por tu cuenta. Tú te conviertes en tu propio Dios. Y el ser humano es falible, el ser humano no tiene solución para los problemas, para todos los problemas de la vida. Por eso yo te invito en esta mañana en confiar en el Señor, hacerte amigo de Él. Los que aman al Señor pueden decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mira qué promesa. Nuestro Dios es nuestro amparo, es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones que podamos pasar en la vida. Aférrate a sus promesas. Aferrados a las promesas de la palabra viva de Dios, las tormentas no prevalecerán contra ti. Yo estaré contigo siempre, dice el Señor. No de vez en cuando, siempre. Si tú confías en Él, la palabra de Dios dice: yo estaré contigo siempre. En toda situación que tú estés pasando, si tú lo buscas a Él, Él estará contigo. Esa es la promesa. Fe basada en las emociones. Cuando uno tiene una fe basada en las emociones, es como una muleta rota. Tú no te puedes apoyar en eso. Un cristianismo superficial no puede resistir a las tormentas tampoco. Tú tienes que tener una relación verdadera, íntima con el Señor. La palabra de Dios es firme y más poderosa que las tormentas. Tú tienes que decirle a los problemas de la vida que tu Dios es más grande que esos problemas.
Tú tienes que decirle, mi Dios es más grande y Él tiene la solución para mí para que yo pueda salir de este problema. Llena tu depósito con la palabra de Dios. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, dice Colosenses. Guarda un abundante depósito de las Escrituras en tu corazón para que puedas extraer de ellas un escrito está cuando tú te encuentres en una situación. Superar las tormentas de la vida depende de tu disposición, como leíamos al principio, de oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Medita en la palabra de Dios, contempla a Jesús hasta que Él inunde y moldee tu conciencia, como lo hizo Juan, el apóstol del amor. Antes de ser el apóstol del amor, él era el hijo del trueno. Cuando él llegó al Señor Jesús tenía una personalidad, un carácter deformado, pero la palabra de Dios dice que él contemplaba a Jesús, que él trataba de estar cerca de Jesús, lo contemplaba tanto que el Señor logró cambiarlo y terminó siendo el apóstol del amor. Aquel que era el hijo del trueno, aquel que tenía un carácter feo, que en algún momento le dijo al Señor, ¿quieres que haga descender fuego del cielo para que los consuma todo esto? Mira el carácter que tenía Juan. Pero el Señor contempló tanto al Señor que se contagió del Señor, podemos decir, y terminó siendo el apóstol del amor. Cuando llegó la prueba, dijo Job, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Eso sostuvo a Job. Protégete con la oración. Siempre puedes extraer del depósito de oración, siempre y cuando hayas hecho depósitos, siempre y cuando tengas una vida de oración, que tú te acostumbres a orar. A orar es hablar con el Señor cada día, cada momento. Cuando tú estés cuando vayas camino al trabajo, tú puedes ir hablando con el Señor. Cuando estás parado allí en un semáforo, tú puedes estar hablando con el Señor. Cuando tú estás trabajando, tú puedes estar hablando con el Señor. Hacer de Él tu amigo permanente. Consultarle en cada decisión que vayas a tomar. Así es cuando vayas tal vez a comprarte una prenda, una ropa, pregúntale al Señor, ¿qué te parece, Señor? ¿Me quedará bien esta prenda? ¿Me quedarán bien estos zapatos? Habla con el Señor, hazte amigo de Él y que Él sea amigo tuyo. Muchos tratamos a la oración como si fuera una visita a la sala de emergencia del hospital. Solamente la usamos cuando vienen los problemas y las necesidades. Y el Señor quiere tener una relación permanente, día a día contigo. Yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, dice el Señor en Génesis 28:15. Vamos a seguir el ejemplo de Daniel. Dice que este joven Daniel oraba 3 veces al día. No estoy diciendo que ores solamente 3 veces, debes orar más, debes estar comunicado con Él constantemente. Pero Daniel, en sus momentos de crisis, pudo sacar, ¿no es cierto?, de aquel depósito que él tenía, de un estilo de vida de oración, pudo sacar la fe que había conseguido a través de esa relación con el Señor. Esa es la invitación que el Señor te hace en esta mañana. Ejercer dominio propio. Dice Pablo allí en 1 Corintios 9:27, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. El dominio propio y autodisciplina son como músculos espirituales que nos ayudan a enfrentar los malos tiempos, cuando viene la tormenta. El no tener dominio propio nos hace vulnerable al desánimo, a la desilusión, la derrota en momentos difíciles. Tú tienes que tener dominio propio. Tú tienes que ser una persona ordenada, decir, no, yo voy a dedicar este momento a comunicarme con el Señor. Si te levantas para ir a trabajar y no tienes tiempo, tienes que poner el reloj un poquito antes. Si te levantas a las 6 porque entras a 6:30, ponle 5:30, no sé, 6:20 y dedica 10, 15 minutos a comunicarte con el Señor. Pone tu vida en armonía con las cosas de Dios. Eso es lo que dice el Señor. El dominio propio, la disciplina en todo lo que hagamos, eso nos ayuda cuando llegan los momentos difíciles. El tiempo duro pasará, pero las personas firmes y duras permanecerán. Eso dice la palabra. 7. Depender de Dios y no de la gente. Mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre, dice Salmo 118:8. Esto dice el Señor en Jeremías 17:5. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan del corazón al Señor.
Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Otros podrán ayudarte tal vez. Así como la muleta ayuda a la pierna rota, otros podrán ayudarte, tal vez tus padres, tus hermanos, tus amigos. Pero tú, sobre todas las cosas, dice aquí la palabra, tienes que confiar en el Señor. Tus amigos, tu familia podrán ayudarte hasta cierto punto, pero el Señor puede ir contigo hasta el final. Eso es lo que Él promete en su palabra. Tus amigos podrán ayudarte hasta cierto punto, pero el Señor va a estar contigo hasta el final. Mira lo que dice este verso de 2 de Timoteo 4, 16 al 18. Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice Pablo. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me revistió de poder, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, Pablo, llegó un momento que los amigos, los hermanos, la familia lo habían abandonado. Hasta cierto punto lo habían acompañado, pero dice que únicamente el Señor estuvo hasta el final con él. Búscale ahora y aprende a confiar en Él. Este es el mensaje de la palabra de Dios para esta mañana, que busquemos al Señor ahora, en estos momentos, no después cuando ya estemos en medio de la tormenta. Tú puedes buscarlo ahora, hacerte amigo de Él, acercarte a Él, tener esa relación íntima y tú lo conocerás y aprenderás a confiar en Él. Y cuando vengan los problemas, tú sabrás a quién recurrir. Como decía recién, tú puedes recurrir a tu familia y a tus amigos y te pueden acompañar hasta cierto punto, ¿no es cierto? Como la muleta, te puede ayudar, pero cuando ya tu pierna está fortalecida, tú tienes que dejar la muleta, ¿no es cierto? Y el Señor es el que te va a dar la sanación final. Así que apóyate en el Señor, acude al Señor ahora mismo y emprende esa relación de amor, de amistad con Él que Él quiere tener contigo. Él es tu mejor amigo, Él es tu papá, Él es todo en nuestra vida, hermano. Por eso en esta mañana, este es el mensaje que yo te quiero dejar. Si estás pasando por alguna situación difícil, si ya estás en el medio del problema, busca al Señor aún así. Búscalo porque el Señor te va a extender la mano y te va a sacar de esa situación. Ese es mi deseo y mi oración en esta mañana. Quiero orar contigo. Inclina tu rostro. Querido y buen Dios que estás en los cielos, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, por la esperanza que tú pones en nuestra mente y en nuestros corazones. Gracias por tu amor, tu misericordia, porque tú eres el único en quien podemos confiar y recurrir cuando estamos atravesando por problemas. Gracias, Padre, por ser nuestro papá, por ser nuestro amigo, por ser nuestro sustentador, nuestro proveedor. Gracias porque siempre estás allí esperándonos con los brazos abiertos. Señor, bendice a mis amigos, bendice a mi familia, bendice a mis hermanos. Si alguno está atravesando en este momento una situación difícil, extiende tu mano, Señor, y sácalo de aquella situación. Tú lo has prometido y has cumplido siempre. Por eso es que invocamos tu nombre en esta mañana para que tú vayas en auxilio para mis amigos, para mis hermanos, para mi familia. Dejamos, Señor, nuestras vidas en tus manos. Y queremos decirte que nos queremos acercar a ti cada día más, conocerte más, que tú hagas crecer nuestra fe. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia. Te pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, queridos hermanos. Un sábado más estamos aquí tratando de volver a estudiar la Biblia. Esperamos que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Recordemos que estamos estudiando el libro de Hebreos y este capítulo se llama Recibir un reino inconmovible. Muy bien, aprovecho también para saludarlos. Buenos días, que el Señor los bendiga allí donde ustedes están, todos los que están conectados en este momento y los que se van a conectar. Vamos, como decía Laura, a comenzar a estudiar entonces la lección que tenemos para esta semana, que está en Hebreos capítulo 12, pero antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a inclinar el rostro, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, rogamos tu presencia en este momento, que al abrir tu palabra
tú nos asistas con tu Santo Espíritu, que podamos entenderla, que podamos atesorarla y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Bendice por favor a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestras familias que están conectados ahora y a aquellos que se van a conectar luego. Dejamos estos momentos, este estudio en tus manos. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, así que vamos a comenzar con el versículo introductorio. Si lo puedes leer, Víctor, Sí, por claro. favor. Dice, así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Qué Eso está bello. en Hebreos capítulo 12, verso 28. Ujú. Y sabemos, por lo que hemos estudiado, lo que hemos venido estudiando, este capítulo 12 de Hebreos es como el punto culminante, como el clímax de del libro de este Hebreos, libro, sí. ¿verdad? Ujú. Y dice allí entonces en Hebreos capítulo 1 y verso 1 que Dios nos ha hablado a través del Hijo. Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos finales días nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Es decir, que Hebreos comienza con Jesús hablando. Nos ha hablado a través del Hijo. Y Hebreos 12 reafirma este hablar del Señor cuando dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. ¿No? Ujú. Tengamos cuidado, dice, de no rechazar a quien nos habla. Dice que en estos postreros días el Señor nos habla a través de su Hijo, y su Hijo nos ha dejado la palabra allí, ¿no es cierto?, en la Biblia, su palabra. Y también podemos hablar con Él a través de la oración, ¿no es cierto? Ujú. También allí el capítulo 12 reafirma que Jesús es nuestro mediador. Ujú. Eso está en Hebreos capítulo 12, verso 24. El juicio de Dios se aproxima. Eso está en Hebreos 12, 26. Finalmente Dios destruirá el mal y recompensará a sus hijos. Eso está en Hebreos capítulo 12, versos 28 y 29. Ujú. Como verán, no vamos a leer todos los versículos porque sería demasiado, se nos iría demasiado el tiempo, pero la idea es que capítulo 12 es el clímax de Hebreos, ¿no es cierto? Y vamos a continuar entonces, vamos a ir a la parte 1 de este estudio, que se titula... Os habéis acercado al monte Sión. Ujú. Y Entonces ahí, eso nos dice sí, en que... ahí en Hebreos capítulo 12, versos 22 al 24, dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ujú. El principio de este pasaje, que es prácticamente el corazón, ¿no es cierto?, de Hebreos 12, nos dice que nos hemos acercado a un monte muy especial, el monte de Sión. El monte de Sión, que es la morada de Dios. Ok, de acuerdo a lo que interpretamos, vemos aquí, en el monte de Sión se desarrollan muchos los acontecimientos más importantes, ¿no es cierto? Ajá. Como la toma de posesión del gobierno real de Jesús, el inicio de su mediación sacerdotal, la ratificación del nuevo pacto. Todo se da allí en ese monte o ante la presencia de Dios, ¿no es Claro, cierto? por eso es que deducimos, ¿no es cierto?, que el monte de Sión es donde está el trono de Dios, donde está la morada de Dios, ¿verdad? Así que hemos llegado, dice, a ese monte. Nos hemos acercado a través de Cristo Jesús. Nos hemos acercado. Y ellos estaban cerca, nosotros estamos más cerca todavía, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12, esto nos reafirma que somos hijos de Dios y que venimos a este monte a celebrar. Es una celebración, la celebración de la Nueva Jerusalén. El establecimiento del reino de Dios, de la Nueva Jerusalén. Qué belleza. Y a recibir el premio, ¿no es cierto?, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, aquellos que escuchen su palabra y obedezcan, ¿no es cierto?,
es en este momento que nosotros, cuando estemos allí, vamos a recibir ese premio. Y todo esto, ¿quién lo logró por nosotros, Víctor? Jesucristo. Jesucristo. Es solamente a través de él que podemos llegar allí. Ya tenemos, ¿no es cierto? Él hizo dice como que abrió el velo, ya podemos llegar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos podemos ir directamente a la presencia de Dios. Y todo se lo debemos al Señor Jesús. Todo se lo debemos a él. Entonces esto nos lleva a la segunda parte de este estudio, que se titula Os habéis acercado a Dios, el juez de todos. ¿Cómo es, Víctor, que en una ocasión de festejo, de celebración, se menciona un juez? Bueno, aparentemente hay una fiesta, ¿no es cierto? Y allí el juez está invitado también. Lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de juez, hablamos de corte, cuando hablamos de... El juez siempre dictamina una sentencia, entonces si por ahí nosotros tenemos que ir a la corte por algún motivo, vamos a ver que el juez es el que va a dictaminar, es decir, ¿es culpable o no es culpable? ¿No es cierto? Entonces por eso cuando nos hablan de un juez, nosotros tenemos un poco de temor. Pero no es motivo, aquí cuando estemos en la presencia de este juez, para los redimidos, para los justos, es un motivo de alegría y de triunfo. ¿No es cierto? Yes. Porque esto va a ser la vindicación de Dios hacia nosotros y nos va a poner nuevamente en el lugar que Él siempre quiso que estuviéramos, cerquita de Él, ¿verdad? Amén. Cerquita de Él. Entonces, vamos a hacer un paralelismo, porque Hebreos 12 habla de todo esto, del juicio, de la ascensión de Cristo como Rey, del premio que van a recibir los redimidos, pero también hay otro capítulo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Daniel 7, que describe escenas muy parecidas. Y vemos cómo el Antiguo Testamento reafirma lo que dice el Nuevo Testamento y viceversa, ¿verdad? Dice ahí en Hebreo 12, 22, 23, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos y millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y qué dice ahí en Daniel 7? 9 y 10. Es más o menos la misma escena. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono era llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que muchas imágenes parecidas, ¿verdad? O sea, hay un juez, hay millares de millares adorándolo, ¿verdad? Hay libros, acá menciona que los que están inscritos en los cielos en hebreo, y aquí dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos, o sea que hay registros, ¿verdad? Es una escena muy parecida. Luego el otro titulito el otro titulito dice, en la introducción del libro de Hebreos se le da el reino a Jesús, y eso está en Hebreo 1, 6 y 8, pero en otro lugar, al presentar a su hijo primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren, pero respecto al Hijo dice, tu reinado, oh Dios, es eterno y es un reinado de justicia. Y en Daniel 7, 14, después de la segunda venida de Cristo, también se le da el reino a Jesús. Dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Y ahí entonces en Hebreos 12, 28 dice que una vez que termina ese juicio, se le da el reino a los hijos de Dios. Es decir, Dios ha prometido, el Señor Jesús ha prometido compartir su reino con nosotros, ¿no es cierto? Miren lo que dice ahí en Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Una escena similar entonces ocurre al final del tiempo según Daniel 7. En Daniel 7, 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. No hay duda de que el Señor va a compartir su reino con nosotros.
sea que la victoria final está asegurada para todos aquellos quienes se hayan entregado a Jesús y lo tengan viviendo a Jesús en sus corazones. Dice en el día 3, conmoverá el cielo y la tierra. Eso es otra parte de esos versículos que citamos de Hebreos, ¿verdad? Fíjate lo que dice ahí Ageo, capítulo 2, verso 6, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. O sea, que en el Antiguo Testamento hay muchas figuras donde se representa que la presencia de Dios, que la intervención de Dios se da con un temblor de tierra, con un terremoto, con relámpagos, con algo portentoso, ¿verdad? Entonces dice que se manifestaba la presencia de Dios, por ejemplo, en las luchas que tenían. En Jueces 5:4 dice que se manifestó la presencia de Dios con un temblor de tierra cuando el pueblo de Israel luchaba en guerra con otros pueblos. En Salmo 68 nos dice que Dios liberaba a los oprimidos y eso se manifestaba con un temblor de tierra y acontecimientos en el cielo también. Siempre que Dios se hace presente, se presenta así, con temblor, con truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos, algo bien poderoso. Bien poderoso. Y también sucederá, según Isaías 13:13, cuando Dios afirme su juicio en el día final. Va a ser la manifestación de la presencia de Dios, va a hacer temblar la tierra y el cielo. Por eso es que Hebreos 12:26 y 27 nos afirma también que va a haber una conmoción en la tierra. Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea que esta remoción, este temblor va a estar relacionado a purificación, a remover las cosas malas. Las cosas malas, las cosas movibles, como el mal, la enfermedad, el pecado, digamos, todo eso será removido. Todo lo malo que sucede en el mundo. Todo lo malo que sucede, las guerras, todo eso, lo que nosotros estamos presenciando en estos días, cuando el Señor venga, todo eso terminará. La tierra será renovada, purificada, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, y muchos se preguntarán por qué no lo hace ahora. Bueno, Dios tiene sus tiempos. Dios es sabio, no debemos dudar de la sabiduría de Dios. Cuando Él nos dice que tengamos paciencia, tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Sí, las cosas que nosotros no podemos entender ahora, con seguridad que nos va a explicar cuando venga por qué sucedió eso y por qué no lo hizo en el tiempo que nosotros decíamos que tenía que hacerlo. ¿Cierto? Dios sabe más que nosotros. Sí. Eso nos lleva a la parte 4 de esta lección, que habla de un reino inconmovible. O sea, Dios conmoverá, pero va a quedar lo inconmovible. Lo que no se mueve, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son algunas de esas cosas que van a ser inamovibles, que no se van a mover? Dice, ¿por qué aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra? Del pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Y Apocalipsis dice, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. En el libro de Hebreos, todas las cosas que permanecen, en que son inconmovibles, están muy relacionadas con Jesús. Por ejemplo, dice que la tierra perecerá, pero Cristo permanecerá. Eso lo dice Hebreos 1, 10 al 12. El sacerdocio de Cristo permanece para siempre. Hebreos 7, 3 y 24. La herencia de los redimidos permanece para siempre. Hebreos 10, 34. Y en el final, quienes estén con Jesús no serán removidos. ¿No es cierto? Esa Salmos es la promesa 46, que tenemos, 5. ¿cierto? Que viviremos por la eternidad con Él. Por eso dice que Hebreos 12:28 dice que vamos a recibir un reino inconmovible. Y esto también se refiere a Daniel 7. Daniel 7:18, sí. Daniel 7:18, ¿qué nos dice, Víctor? Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta siglo eternamente y para siempre. Que nunca más será removido. La tierra va a ser renovada, viviremos con el Señor para siempre y ya no va a existir, como dice aquí, ni mal, ni el dolor, ni todo lo que pasamos en este momento, la tristeza,
el miedo, todo eso va a desaparecer. Vamos a vivir en la presencia del Señor para siempre. Por eso debemos imitar a aquellos que en Hebreos 11 estaban esperando la promesa y murieron saludándola de lejos, ¿verdad? Quizás nosotros estemos más cerca, quizás Cristo venga cuando todavía nosotros, todos los que estamos aquí, estemos vivos, o no sabemos, pero tenemos que tener esperanza. Por eso dice que a la vez de tener esperanza debemos ser agradecidos. Vivir con gratitud, dice, ¿no es cierto? Dice ahí en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Por eso en mismo Hebreos 13, 15 al 16 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que Dios no quiere que hagamos procesiones largas caminando sobre garbanzos, como se hacía antes, ¿verdad? ¿No? Sino que el sacrificio que Él quiere es que amemos a nuestro prójimo, que les hagamos el bien y que hagamos obras de justicia. ¿Verdad? Y que alabemos al Señor, dice aquí, que lo confesemos con nuestros labios, ¿cierto? Y al hacer obras de bien, estamos alabando también al Señor. Estamos alabando, el Señor dice que cuando nosotros lo recibimos, su Espíritu viene a nuestras vidas y comenzamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y si nos dirige el Espíritu Santo, lógicamente que vamos a amar a nuestro semejante y le vamos a hacer bien nomás, ¿no es cierto? Es cierto. Con esto terminamos este estudio. Recuerden que vamos a poner esto en el website, todo lo que tengamos resumido, que quizá no sean todas las lecciones de este trimestre, pero a partir del siguiente trimestre sí vamos a hacer todas las lecciones semanalmente. Así que las vamos a poner en nuestro website para que ustedes lo tengan presente y lo puedan estudiar por sí mismos, ¿no es cierto? Y puedan ampliarlo. Exactamente. Así que vamos a terminar este estudio con una oración, Víctor. Claro que sí. ¿Puedes orar? Sí. Querido y buen Dios, nuevamente te agradecemos por haber estado con nosotros en este momento, por darnos esta libertad para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por tu revelación y queremos estar, Señor, en ese día cuando tú, como dice tu palabra, nos entregarás, nos harás partícipe de tu reinado y donde vamos sobre todas las cosas, donde vamos a estar contigo por la eternidad, donde ya no va a existir el mal, el sufrimiento, el dolor, todo lo que nosotros vemos en este día, en estos días, eso no va a existir. Y te agradecemos porque a través tuya, Señor, eso será posible para cada uno de nosotros. Por favor, da tus bendiciones a nuestros amigos, nuestras visitas, nuestros hermanos que están viendo este video, que lo van a ver después. Alcánzalo con tu bendición y que juntos, Señor, podamos abrazar esta bendita esperanza de la promesa de tu segunda venida, de cuando vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias, Padre, y te pedimos estas cosas en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén. Recuerden que nos pueden encontrar en el canal de YouTube Jesús Restaura Ministry y en la página de Facebook Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah. También quisiera comentarles rápidamente que hemos formado un grupo de oración de este ministerio en la que participan gente que vive aquí en Estados Unidos, algunos viven en Florida, otros en New York, otros aquí en Utah. También hay algunos hermanos de Argentina y también hay hermanos de España en ese grupo. Estamos trabajando para conectarnos con otros grupos. De hecho, ya nos hemos conectado con otros grupos de oración. Y entonces, con eso queremos tratar de conectarnos con la mayor cantidad de grupos posible y declarar un día de ayuno de oración por este conflicto que está sucediendo en Ucrania, para pedir por todos los que están envueltos en la guerra. Sabemos que también hay algunas personas de Rusia que no quieren esta guerra y también podemos orar para que Dios le ablande el corazón a estas personas que están haciendo conflictos, ¿verdad? Tenemos que orar por todos, hermanos. Sabemos que debemos amar a nuestros enemigos y la manera de empezar a amarlos es orar por ellos. Exacto. ¿Verdad? Porque no sabemos cómo Dios puede intervenir en sus vidas. Dios es poderoso. Dice que debemos amar a nuestros enemigos, así que tenemos que amar también a Putin.
¿cierto? No es fácil, pero debemos orar para que Dios le toque el corazón y que Él cambie, ¿no es cierto? Y pueda parar esta guerra, porque parece que ha habido muchos intentos de que pare, pero no quiere parar. Entonces debemos confiar en el Señor que Él puede intervenir. Amén. Comuníquense para si tienen algún grupo de oración con el Messenger a través del Facebook, de nuestra página de Facebook, y díganos el nombre de su grupo y que si ustedes van a participar. Y estaremos en comunicación para que digamos el día y también agreguemos una cadena de oración que vamos a mantener a lo largo de toda esta guerra. Que Dios me los bendiga. Ya terminamos con una oración, así que nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Amén, amén.